Josué capítulo 8. No sé si te pasa que en algún momento te dicen, haz esto, y tú dices, ok, va, pum, ahora esto otro, y lo haces. Y llega un punto en el que dices, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo? ¿Cómo va de aquí en adelante? Que es como Josué, ¿recuerdas? Fue a conquistar Jai, pero salió escapando realmente el pueblo de Israel de Jai. Y Dios le dice, hay pecado en el pueblo, y tienes que tratar con el pecado. Y Josué lo hace. Y después de tratar con el pecado seriamente, duramente, claramente, Dios le dice, levántate ahora, toma a Jai, y haz emboscadas. Y si has estado viniendo, a lo mejor puedes decir, ok, yo ya traté con el pecado. Dios me habló a mi vida y había cosas que estaba haciendo que son pecado, había una relación que no tenía que tener, que estaba sosteniendo y que estaba abrazando, había algo, una actitud, una actividad que estaba haciendo que no tenía que hacer, y ya traté con ese pecado. Y luego vimos esto de emboscar al pecado, y a lo mejor tú dices, también ya lo hice, esta semana tiré las cosas que están provocando que caiga en ese pecado, cerqué bien las áreas donde soy débil, en las que normalmente caigo en tentación, ya las cerré, hice cambios. Ok, ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante? Y creo que son tres cosas bien importantes que tienen que caracterizar la vida diaria de cada uno de nosotros. No estamos hablando de proezas y ir y compartir el evangelio a todo el mundo y cosas así. Claro que sí. Esa es la tarea que Dios encomendó a la iglesia. Pero ninguno de nosotros puede hacer eso, compartir el evangelio a todo el mundo. Es imposible para cualquiera de nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diariamente? No como Navidad, una vez al año, sino diariamente. Y en esta porción vamos a ver tres cosas que podemos y debemos y deberíamos hacer diariamente tú y yo. Fíjate, versículo 30, después de que toman la ciudad y queman todo, y luego toman al rey de Jai y lo ponen sobre el madero, y luego lo descuelgan al caer la noche y ponen un montón de piedras sobre él, dice el versículo 30, esto es lo que siguió. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio es justo un libro antes de Josué. Si tú prestaste atención a lo que acabo de leer, menciona un par de veces cómo Moisés lo había mandado, o como estaba escrito en la ley, hicieron como estaba escrito en la ley. En Deuteronomio capítulo 27, desde el versículo 1, vamos a leerlo. Moisés está aquí, o sea, estamos antes de que crucen la tierra prometida, estamos antes de que entren a la tierra prometida. Y dice el verso 1 de Deuteronomio 27, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando entres a la tierra prometida, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley,
cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayáis pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con todos los sacerdotes levitas, habló a todo el pueblo de Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Obviamente no está hablando de esas personas, sino esas tribus estarán en el monte Gerizim. Verso 13: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrara a padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Y así, si tú continúas leyendo, están todas las maldiciones. Y luego en el versículo 28 están todas las bendiciones. Esto está sucediendo antes de que el pueblo cruzara a la tierra prometida. Ahora, en Josué capítulo 8, ellos ya están en la tierra prometida, y Josué decide cumplir esto que Moisés había indicado. Entonces van hasta el monte Ebal. El monte Ebal y el monte Gerizim están uno frente a otro, y acomoda ciertas personas de un lado y otras personas del otro lado, y empieza a hacer todo lo que Moisés había ordenado. Había un valle en medio de estos dos montes. Lo interesante es que hay todo un debate entre todos los eruditos bíblicos que dicen: bueno, realmente esto no ocurrió en este momento, porque el monte Gerizim y el monte Ebal están lejos de Jai, están realmente lejos. Entonces no tiene sentido que hayan ido hasta ese lugar a cumplir esto. Y yo pregunto, ¿por qué no tendría sentido esforzarme en hacer lo que la palabra de Dios me pide que haga? Yo creo que Josué, después de haber vivido lo que vivió con Jai y el arrepentimiento y cómo trató con el pecado y todo, ahora en él está este deseo de adorar y de obedecer a Dios. Y emprende un camino con todo el pueblo, un camino que durará entre 2 o 3 días para llegar hasta el monte Ebal, y entonces cumplir lo que Dios había mandado que se hiciera. Ahora, versículo 30, y vamos a ir paso a paso. Dice, verso 30: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Lo primero que hace Josué ahí es simplemente adorar. Y creo que es lo primero que tiene que caracterizar mi vida. Mi vida tiene que ser una vida de adoración constante y continua. Me encanta, ellos están en esa época y mucho más adelante también, había una serie de leyendas entre todos los pueblos que habitaban, y había distintos dioses emparentados con la región. De hecho, no sé si tú recuerdas, hay guerras contra Israel que los enemigos decían: bueno, perdimos porque peleamos en el monte y su Dios es del monte, pero si peleamos en el valle vamos a ganar porque su Dios no es del valle. Y luego van al valle y otra vez gana el pueblo de Israel, porque sencillamente el Dios de Israel no está sujeto a la tierra, sino a la persona. Es decir, no es algo que está sujeto a un lugar físico,
sino está ligado a una persona y a la naturaleza de una persona. No a lo que una persona hace, sino a lo que una persona es. Por eso es el Dios de Israel. Y cuando habla de Israel no se refiere al territorio geográfico, sino a la descendencia de Israel. Y lo mismo ocurre el día de nosotros, el día de hoy con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios que está sujeto no es el Dios de semilla de mostaza y cuando vienes aquí lo puedes ver. No, no es el Dios de semilla de mostaza. Tiene que ver una naturaleza, es el Dios de cada hijo de Dios. Tiene que haber un nacimiento. Y cuando ha habido este nuevo nacimiento, entonces tu Dios es tu Dios, no importa dónde estés. Ellos están ahora en tierra de Canaán, en tierra que está poblada por gente idólatra. No importa, de todos modos su Dios está ahí. Y por eso dice en el verso 30, edificó un altar a Jehová, Dios de Israel. Ahora, fíjate cómo hace este altar. Este altar dice que, verso 31, es un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Esto quiere decir que no se talló. No es que se agarraron unas piedras y pues vamos a hacer aquí una figura como de un angelito y aquí esto así. No, las piedras tal cual como estaban se las pusieron y el altar era el lugar donde sobre ese altar se sacrificaban los animales. Se sacrificaban y se ofrecían los animales. Eso era el altar. Y me encanta que es de piedras enteras. Porque me marca cómo tiene que ser mi vida de adoración. La vida de adoración de nosotros tiene que ser así. ¿En qué sentido? Dios dice que utilices piedras enteras, porque si tú agarras y empiezas a tallar y empiezas a hacer algo, suceden dos cosas. Número uno, el sacrificio va a descansar sobre algo que hicieron tus manos. Tú tallaste esa roca y el sacrificio va a estar sobre algo que tú hiciste. En cambio, una roca no la hiciste tú, Dios la hizo. Y el sacrificio y la adoración no descansa en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo. ¿No te encanta? Que entonces no se trata de lo que tú haces, sino de quién es Él y lo que Él hizo. Y la adoración es eso, reconocer lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él hace. La segunda cosa que sucede si es que tú tallas una roca es que muy probablemente alguien va a pasar por ahí y va a decir: ¡ay, qué altar tan bonito! Mira, tiene sus angelitos, ay, hasta tiene sus letritas. ¡Ay, qué bonito tu altar! Yo quisiera un altar así. ¿Y sabes qué? ¿Quién se llevó la gloria del altar? ¿O tú, por tener un gran talento para tallar un altar? ¿O el altar mismo se convierte en el centro de atención? Y lo importante del altar no es el altar, sino el Dios al cual ese altar está puesto para servir. Y mi adoración tiene que ser así. Número uno, no tiene que descansar en lo que yo hago. Y número dos, no tiene que llamar la atención hacia mí. Si tú tienes una voz increíble, vamos a suponer que tú eres la cantante que el mundo está esperando, o el cantante que el mundo está esperando. Y estás ahí, y estamos aquí en la alabanza, y estamos cantando, y de pronto tú empiezas a cantar, porque quieres adorar a Dios, a un volumen tan alto, que todos los que están alrededor voltean a ver y dicen: ¿quién está cantando tan bonito? ¿Quién está cantando? ¿Quién es el que canta tan bonito? ¿Qué sucede con esa persona? Desvió su adoración del Dios verdadero al altar que tú estás haciendo. Por eso, si tú tienes talento, tienes que cuidar. Y está bien, y explota tu talento y haz lo que tú quieras que hacer y lo que tengas que hacer. Pero en la iglesia, en el momento de adorar, ten cuidado de no llamar la atención de los focos, porque entonces pierde todo el sentido, aunque lo hagas con un corazón verdadero. Si te das cuenta,
de las canciones que tocamos en la alabanza, hemos liquidado literalmente todos los solos. Todos los solos. ¿Será porque nuestro guitarrista no puede hacer solos? No. Es porque no tiene sentido un solo en una iglesia. Porque ¿qué es lo que hace cuando viene el solo? ¿Qué es lo que hace la gente? Pues mira al guitarrista. Y constantemente es una lucha, pero esa lucha tiene que hacerse diariamente en tu vida. Adora a Dios todos los días, pero asegúrate de hacerlo en un altar no labrado. No llames la atención hacia ti. No descanses en lo que tú hiciste. Dentro de la adoración, fíjate, me encanta, porque lo que hace es, dice en el verso 31, ofrecieron sobre él holocaustos. Y después dice, sacrificaron ofrendas de paz. Ahí está el altar, y sobre este altar lo ofrecieron dos cosas, holocaustos y ofrendas de paz. Holocaustos son dos tipos de sacrificio que no tienen la diferencia tanto en el animal que se sacrifica, sino en el propósito. El holocausto era un sacrificio, lo puedes leer luego en tu casa en Levítico capítulo 1. El holocausto era un sacrificio en el que todo el animal, todo se quemaba. Todo, absolutamente todo, se sacrificaba al animal. Para empezar, la persona que lo iba a presentar este sacrificio ponía su mano sobre el animal y degollaba el animal. Y había una especie de transferencias, de entre comillas, de tus pecados al animal. Este sacrificio, el holocausto, el propósito era buscar el perdón de pecados. En esa época todavía nada más cubrir los pecados, no quitar los pecados. Estos sacrificios cubrían el pecado. Era como si por fe tú pusieras tu mano sobre este animal. Por fe estás confesando tu pecado y por fe tú crees y entiendes y le crees a Dios que Dios está haciendo una transferencia. Tu pecado está yendo a parar a este animal. Y cuando tú degollas a este animal, realmente está muriendo en tu lugar. Eso es un holocausto. Y todo eso se ponía sobre el altar, siguiendo ciertas medidas y ciertos ritos, se ponía sobre el altar y se quemaba absolutamente todo eso. Ese era el holocausto. Obviamente todo eso prefiguraba, ¿qué cosa? Jesucristo. Jesucristo es el holocausto perfecto. Jesucristo es el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado. En esa época cada año había que llevar un animal y sacrificarlo para que tus pecados fueran cubiertos. En cambio Jesucristo, al ser el Cordero de Dios perfecto, con una sola vez fue suficiente. Sacrificado una sola vez por el pecado de todos nosotros. Y de la misma manera en la que tú ponías tu mano sobre ese animal y por fe confesabas tus pecados y por fe creías que eran transferidos hacia ese animal y que su muerte era lo que te permitía vivir un año más. De la misma manera, al día de hoy nosotros, por fe, cuando vienes a Cristo y confiesas tus pecados, lo que haces es transferir tus pecados, entre comillas, a la cuenta de Cristo. Y Cristo, Jesucristo, te hace una transferencia de su cuenta, su justicia te es transferida a tu vida. Y me encanta porque es lo que haces cuando adoras. Lo que haces cuando adoras es reconocer lo que Jesucristo hizo. No puedes adorar si no has entendido el sacrificio de Cristo. Y fíjate cómo se unen estas cosas. Qué terror, qué terrible error. Tener en la alabanza a alguien que está ahí porque tiene talento, aunque no sea cristiano. Número 1, es un altar con piedra súper labrada. Está ahí para buscar hueso. Y número 2, no puedes sacrificar, o sea, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios no se ha posado sobre ese altar. Ahora, dentro de la adoración, lo que hacen después de tener el altar de piedra no labrada, de tener un holocausto que prefigura a Cristo, lo que hacen es sacrificar ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran
otro tipo de sacrificio distinto al holocausto. Lo puedes leer en Levítico, me parece que en el capítulo 2 y en el capítulo 7 están las explicaciones de lo que son las ofrendas, de los sacrificios de ofrendas de paz. Para empezar, era voluntario. Cada quien podía llevar una ofrenda de paz cuando quería. Y era para agradecimiento, era para como una señal de un voto, era algo voluntario. Y lo que hacías era presentar el animal que se iba a sacrificar. Pero de este animal se partía en tres. Una parte se quemaba como olor hacia Dios. Otra parte era para el sacerdote que oficiaba el rito o la ceremonia. Y otra parte era para el que había llevado el animal. Y comían ahí. De otra manera, por ponerlo de una manera, es como si tú estás presentando una vaca al Señor como ofrenda de paz y la entregas y Dios dice, ok, te invito a comer. Era una ofrenda de comunión. Tú comías con el Señor porque parte de ese animal era quemado para Dios y parte tú lo tenías que comer ahí mismo, en el lugar donde se hizo el sacrificio. Era como si te sentaras a la mesa con Dios. Una comunión. Y la adoración también es esto, una comunión constante. Pero ¿sabes qué? Es voluntaria. Y yo en mi vida debo adorar de esa manera constantemente. Reconociendo la obra del Señor. Holocausto. Pero también presentando estas ofrendas de paz. Mi respuesta a lo que Él hizo. Una respuesta voluntaria, en comunión. Esta respuesta, este sacrificio de paz, no proveía perdón de pecados. De la misma manera, mi adoración no provee perdón de pecados para mí. El perdón de pecados está en la cruz. Mi vida en adoración no provee perdón de pecados, celebra que mis pecados fueron perdonados. Y todos los días tú deberías, y yo debería tener este tiempo de adoración. ¿Cómo? Reconociendo quién es Él, poniendo mi vida y fijándome de no llamar la atención sobre mí y no descansar en mis obras, un altar de piedra no labrada. Y cuando entiendes eso, dices, oh, entonces puedo adorar, aunque no toco guitarra, aunque no canto, aunque no escribo, aunque no compongo. Sí, puedes adorar, porque la adoración se trata de vivir, no de cantar. Entonces, el primer paso de qué hacer ahora, adora. ¿Cuándo? Siempre, todos los días, voluntariamente, cuando tú quieras. El perdón de pecados ya fue ofrecido, tienes acceso al Padre. La segunda cosa que hace en versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo segundo que hace Josué ahí? Escribe la ley. Vuelve a transcribir toda la ley. Otra vez, entre los eruditos bíblicos hay un gran debate entre si nada más escribió los 10 mandamientos o escribió solamente capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, que son las maldiciones y las bendiciones, o solo escribió el Deuteronomio, o si realmente escribió toda la ley, que son los primeros 5 libros. Yo creo que tiene que haber sido alguna de esas alternativas. Y creo que da lo mismo. Lo que importa es que se puso a escribir la ley. Puede haber sido toda, lo cual no suena descabellado. A Gabriel García Márquez, Plinio Apuleyo Mendoza, un periodista, le hace una entrevista deliciosa en un libro que se llama El olor de la guayaba. Y en una de las preguntas le dice, ¿quién ha sido tu mejor lector? A Gabriel García Márquez. Y García Márquez le cuenta la historia de una señora, no sé si una viejita, me da la impresión que tiene que ser una viejita, pero una señora ya mayor, que había leído 100 años de soledad, y después de leer 100 años de soledad, transcribió a mano todo el libro porque dijo que no entendía cómo se podía escribir un libro así.
Y García Márquez dice, es difícil encontrar un mejor lector que ese. Ahora, estamos hablando no de 100 años de soledad, sino de la ley perfecta de Dios. ¿Será demasiado decir, es una exageración escribir toda la ley? No, no es una exageración. ¿Por qué? Ahora, ¿estoy dejando de tarea que la próxima semana me traigas transcrita la palabra de Dios? No, para nada. Pero sí. En el Instituto Bíblico, en la materia de método inductivo, gran parte de su calificación es la transcripción de un libro de la ley. ¿Por qué? Porque a la hora de estudiar la palabra, y lo he hecho constantemente, transcribir lo que hace es centrar mi atención en lo que estoy haciendo. Porque no puede ser mecánico, es la palabra de Dios, no te puedes equivocar en una palabra, en una coma, en un punto, en una línea. No se puede, es la palabra de Dios. Entonces, al transcribir, automáticamente me obliga a mí a leerlo. Y cuando los israelitas acabaron de matar, a todos los moradores, Señor, a todos los moradores de Jai, y estoy leyéndolo realmente 2 veces, una cuando lo tomo, otra cuando lo escribo, otra cuando lo reviso, y lo reviso acá, y me obliga a estar centrado en la palabra de Dios. La primera cosa que tengo que hacer todos los días es adorar. La segunda cosa que tengo que hacer es perseverar en la palabra de Dios. Si es necesario, transcríbela. Si dices, es que me distraigo mucho, ok, aquí tienes una buena forma de dejar de distraerte. Transcribe la palabra de Dios. Pero también me habla de otra cosa, de anotar lo que Dios me dice. Ustedes saben, en Semilla de Mostaza hemos tratado de que todos sepamos cómo hacer un devocional. Y si no sabes cómo hacerlo, en la página tenemos todo un artículo largo, paso a paso, detallado, lo más claramente que se pudo hacer, de cómo poder hacer un devocional. Y una de las cosas que nosotros recomendamos a las personas al hacer un devocional es escribe, lleva una libreta y apunta. Y tú dirás, ¿por qué tengo que apuntar? Porque sabes que nuestra memoria es frágil y nunca es superior a la memoria de un lápiz. La memoria del lápiz siempre está por encima de tu propia memoria. Al escribirlo, lo que haces es dejarlo marcado ahí. Y dentro de un mes, cuando digas, es que tengo que tomar esta decisión y no sé qué hacer, no sé si hacer esto o hacer lo otro, lo primero que probablemente en consejería te voy a decir es, ¿qué es lo que Dios te dijo? Y a lo mejor tú vas a decir, no sé, déjame ver. Sacas tu cuaderno devocional. El mes pasado, ¿qué fue lo que te habló? Paciencia, perseverancia, confianza. Vas a cerrar tu devocional y me vas a decir, bueno, ya tengo mi respuesta, gracias por atenderme. Y probablemente te voy a decir, pues no te vayas, vamos a echarnos un cafecito y platicamos. Porque el consejo nunca va a venir de mí, ni de ninguno de los pastores. Ese consejo es humano. Y bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cualquier consejo humano es un consejo malo. No importa de quién venga. El consejo viene de la palabra. Presta atención a la palabra, busca la palabra. Además, déjame darte una razón más. Y acompáñame, voltea tu Biblia a Deuteronomio, capítulo 17. En Apocalipsis, y tú dices, ¿cómo? ¿Deuteronomio o Apocalipsis? No, Deuteronomio, pero déjame te platico. En Apocalipsis, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos llama, y déjame leértelo para que no diga algo cambiado, ya que estamos hablando de fidelidad a la palabra. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. Este es un cántico, un canto que entona alguien en el cielo, y vamos a ver las características de esta gran multitud que está cantando. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, ahí ya te dijo quiénes son los que están cantando eso. La iglesia. No pueden ser ángeles porque los ángeles no han sido redimidos de todo linaje, los ángeles, Jesucristo no murió por los ángeles,
sino murió por la iglesia, por su esposa, la que está en el cielo ahí diciendo esto. Y fíjate el versículo 10 de Apocalipsis 5, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y tú dices, Ibert, ¿estás hablando entonces de que somos reyes? Ahora sí te cambiaste la doctrina de la prosperidad y tú decláralo. No, pero es lo que la palabra de Dios dice. Somos reyes y sacerdotes. Y tú dices, ok, entonces ¿puedo pedir la vida de un rey? Sí, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y Jesucristo nos explicó claramente que en la tierra los gobernantes, los reyes, se enseñorean, pero nosotros en el reino de Dios no hacemos eso, porque el que ha sido puesto como mayor tiene que ser el siervo de todos. Entonces cuando la palabra de Dios te dice que tú eres un rey, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Toma una cubeta, toma una jerga y ponte a trapear. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahora sí, si quieres, decláralo, soy un rey. Y ve por la cubeta. Deuteronomio 17. Fíjate lo que la palabra de Dios dice acerca de los reyes. Deuteronomio 17, verso 16. Está hablando del rey. Está hablando de qué es lo que van a hacer. Porque Dios dice, cuando entren en la tierra prometida van a tener un rey, pero ojo con estas características, ¿no? Que después el pueblo va a rechazar y saben que van a poner como rey a Saúl, que no cumple con estas características. Pero bueno, este era el propósito de Dios. Verso 16 de Deuteronomio 17. El rey dice, no aumentará para sí caballos. Oh, entonces si tú eres un rey, esto de declarar prosperidad va en contra de lo que Dios te pide, porque dice que no tienes que aumentar en poderío. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea, tú tienes que ser y poder. O sea, vengo de ahí, eso es lo que yo creía antes. No me hagas volver a Egipto. Si soy un rey, salí de ahí. No tengo por qué regresar a esa otra nueva realidad a la que tengo que ir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano que busca prosperidad y Bill Gates? La diferencia está en que él lo consigue. Así de sencillo. ¿Pero qué? Los demás está igual. Entonces, ¿para qué te hiciste cristiano? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que seas exactamente igual? No. Dios, sí, dice que eres un rey y estas son las características. No aumentará para sí caballos, no hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué parte de esto no se ha entendido? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, fíjate lo que sí tiene que hacer un rey. Número 1, escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y el rey tenía que escribir toda la ley a mano por lo menos una vez en su vida. Eso es lo que la palabra dice y esa es la tarea. Y sí, somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Linaje real, sacerdocio santo. Así la Biblia nos describe a la iglesia. Pero no en esta postura barata de la prosperidad, sino en la postura real de la santidad. Y esto implica un apego a la palabra de Dios. Fíjate lo segundo que tiene que hacer un rey. Verso 19. Y lo tendrá consigo. Me encanta. Porque tienes que escribir tu Biblia y traerla contigo. Y en esa época no había muchas Biblias, no había imprenta. El día de hoy es muy sencillo. Creo que esto de escribir la Biblia lo puedes entender como leerla todos los días y escribir lo que Dios te dice. Si te distraes, escríbela, literalmente escríbela, transcribe. No por el afán de tener una Biblia, sino por buscar a Dios. Y lo segundo, lleva contigo tu Biblia a todas partes. Una de las cosas que yo no entiendo en un creyente es que cuando le diga, préstame una Biblia, me diga, es que no la traje. Es así como, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si nunca debes salir de casa sin tu Visa o tu Mastercard.
en el mundo. En Cristo jamás deberías salir sin tu Biblia. Pierdes un montón de oportunidades de agarrar tu Biblia y leer mientras estás esperando que llegue el metro, mientras estás esperando para pagar el banco, porque no puedes usar audífonos en el banco. Sacas tu Biblia y la lees. Lleva tu Biblia. ¿Y sabes qué? El día de hoy hay Biblias de todo tipo, tamaño, color y forma. Hay Biblias para iPod, hay Biblias para celular. De hecho, me encontré esta Biblia y se me hizo increíble, ¿no? Aparte es de haba, o sea, la piel es piel real. Y hoy día estuve estudiando con esto, me fui a pasear, me fui al parque, dije voy a salir de la oficina, me fui de la oficina, me fui a terminar de estudiar al parque y me fui con mi Biblia chiquitita. Entonces iba y estaba ahí en el parque y leyendo, decía, es increíble poder tener la palabra de Dios literalmente en la palma de tu mano, en cualquier momento y con la libertad para hacerlo. A lo mejor tu Biblia es muy grande, ahorra y compra una más chiquitita. Pero no salgas sin tu Biblia, lleva tu Biblia a cualquier parte. No sabes cuándo Dios va a utilizarte y a ponerte a alguien enfrente y a lo mejor los versículos no te los sabes de memoria, pero el Espíritu Santo te va a guiar a ellos. Esa es la tarea del Espíritu Santo, guiarte a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad. Y la tercera cosa que hace un rey, número 1, escribe un libro, una copia. Número 2, lo lleva a todas partes. Y número 3, dice, leerá en él todos los días de su vida. Pero no se trata de, pues voy a leer la Biblia. Conozco muchos amigos míos han leído la Biblia y no son creyentes. Fíjate la actitud con la cual tú tienes que acercarte a leer la Biblia. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos, él y sus hijos en medio de Israel. Si eres padre, esta es la forma en la que tus hijos van a poder encontrar el camino de una manera más sencilla, a través de tu comportamiento, a través de lo que tú haces. Regresa conmigo, Josué, por favor. Entonces, lo primero, adoración. En un altar de piedras no labrada. No llames la atención para ti, no descanses sobre ti. Número 2, dentro de la adoración, lo que hacemos es recordar el sacrificio de Cristo y poner nuestra vida como ofrenda voluntaria en comunión constante con Él. La segunda cosa que tiene que caracterizar mi vida es una vida en la palabra. Leer la palabra, escuchar la palabra, buscar en la palabra, leerla con temor, anhelarla. Pero también hay un tercer paso. Versículo 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales, es decir, ahí estaba también Rahab y su familia. La mitad de ellos es hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes. Esto ya lo leímos como está escrito en Deuteronomio, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué es lo que hace Josué? Enseña la palabra y proclama la palabra a todos, y no solo algunas partes, sino toda la palabra. ¿Recuerdas a Pablo ahí en Mileto, cuando está con todos los pastores? Y Pablo les dice, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Qué triste sería, y qué triste es en algunos lugares, que por la época en la que estamos viviendo, desde el púlpito hubiera
temas que no se tocaran. Como por ejemplo, la homosexualidad. Para que no se ofenda. ¿Qué tal si hay alguien homosexual en la congregación? Y ahora está como que todo el mundo está hablando de eso. No lo voy a decir, no voy a decir que es pecado. No. Tengo que cubrir. ¿Y sabes qué? El homosexualismo es pecado. Es pecado. Y no hay ninguna interpretación de la palabra que me permita entender otra cosa. Cualquier otra explicación a esos pasajes simplemente es absurda. No porque lo diga yo, sino porque está escrito. Y creo que como creyentes estamos llamados no solo a adorar a nuestro Dios, no solo a permanecer y perseverar en su palabra, sino también a enseñar a otros. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 13. Desde el versículo 11, ¿no? Esto manda y enseña. Primera de Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dicho de otra manera, que tu vida sea una vida de adoración, porque eso es una vida de adoración, ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, permanece en la palabra, y la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que todo creyente debería estar haciendo. Segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Al final de sus días, Pablo está a punto de morir, a punto de que le corten la cabeza, y él escribe esta carta a Timoteo, y en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo último? El último capítulo de la carta, las últimas palabras de Pablo en este tiempo que están registradas por la palabra de Dios. Le dice, versículo 1, le dice a Timoteo: te encarezco, te encomiendo fervientemente delante de Dios. O sea, cuando yo no esté aquí, de todos modos el mandamiento sigue, porque es delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y créeme, ese tiempo ha llegado. El día de hoy la gente, por comezón de oír, se pone a escuchar cualquier cosa, pastores, entre comillas, que están enseñando simplemente vanidad de su propia concupiscencia. Y estamos viviendo esos días. ¿Qué es lo que vas a hacer? Exhorta, reprende, habla con la palabra. Esdras, capítulo 7. Acompáñame al libro de Esdras. Está antes de Nehemías. Capítulo 7, versículo 10. Esdras era un escriba, alguien que conocía la palabra de Dios. Y fíjate cómo la palabra de Dios describe a Esdras. Verso 10, Esdras 7:10 dice: Esdras había preparado su corazón. Esto me habla de lo que internamente él tenía que hacer: adorar a Dios, es preparar mi corazón, reconocer quién es. Había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para buscar en la ley, para estudiar, para escudriñar. Había preparado para eso. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñarla. Y creo que es un buen ejemplo. Adoración, permanecer en la palabra,
preparándonos para eso y luego ponerla en práctica y enseñarla. Primera de Pedro, capítulo 1. Pon tu dedo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, y acompáñame antes a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, dice, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, este es Lucas el que está escribiendo el libro de Hechos, y el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Este es como el segundo tomo de Lucas. El libro de los Hechos es como el tomo 2 de Lucas. Dice, en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a, ¿qué cosa? A hacer y enseñar. Y si Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, quiere decir sencillamente que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y en el mismo orden. Primero hacer y luego enseñar. No se puede de otra manera. Primera de Pedro, capítulo 1, ahora sí. Perdón, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 11. Pedro escribe y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la meta, glorificar a Jesucristo, y glorifica al Hijo, glorifica al Padre que le envió. Esa es la meta. ¿Cómo poder llegar a esa meta? Primero, adorándole, reconociendo quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Permaneciendo en la palabra, porque si no permanezco en la palabra, ¿cómo voy a poder enseñar a otros? ¿Cómo voy a poder hablar a otros? Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, ¿no te encantan los títulos que tiene Dios ahí? Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo será que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones? A través de su palabra, ¿recuerdas? La palabra de Dios es de donde viene la profecía, y la profecía, uno de los propósitos de la profecía es consolar, exhortar, edificar y consolar. Y entonces cuando tú estás, o no te ha pasado que vienes atribulado, vienes con problemas, vienes con conflictos, vienes triste, y la palabra de Dios de pronto es abierta y alguien te comparte un versículo y trae consuelo a tu corazón. ¿Para qué? Verso 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso, adorarle, por eso permanecer en la palabra, para tener la palabra morando abundantemente en mí, y luego enseñarla para poder consolar a otros con la misma consolación con que yo he sido consolado. 3 cosas para hacer cada día. Cada día, adorarle, y otra vez no quiere decir cantar, sino poner mi vida delante de Él. De hecho, Jesucristo cuando habla de la adoración dijo, en verdad, los adoradores es necesario que adoren al Padre. ¿Pero cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir que es lo contrario de adorar en la carne. Adorar en la carne es llamar la atención, yo, para que vean qué tan bueno soy, para que vean qué tanto hago, para que vean, yo. Adorar en espíritu es lo opuesto a adorar en la carne. Y adorar en verdad es adorar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque esto es verdad. Jesucristo lo dijo en Juan 17:17. Así que es una buena tarea. Es una buena tarea. Para cada semana, para cada día. Déjame darte un tip. Como familia, comparte un versículo con tu familia.
enséñale a tus hijos, si eres padre, enséñale a tus hijos un versículo, probablemente lees un capítulo al día. Selecciona un versículo del capítulo que tú leíste y enséñaselo a tus hijos. Lava a tu esposa con la palabra. Un versículo. Y deja que Dios empiece a trabajar a partir de ahí. Porque muchas veces dirán, es que yo ¿cómo voy a poder hacer? Yo no sé, no soy maestro, no conozco tanto de Biblia. Y ver, tú sí, porque he leído, pero no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia es el tiempo que tú pasas con la palabra, nada más. Permanece en la palabra. Un versículo al día. Enséñale a alguien un versículo al día. Pero para poder hacerlo, primero tienes que estar sumergido en por lo menos un versículo al día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la obra que tú hiciste. Por esa obra, Señor, el día de hoy podemos acercarnos a ti. No por nuestras obras, no por nuestras misericordias, no por nuestros méritos, no por nuestros talentos, sino solo y exclusivamente por tu obra, por tu misericordia, por tu don, que es el don de la gracia que has tenido para nosotros, el regalo de la salvación. Y gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que es viva y eficaz, porque sabemos, Señor, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que podamos ser perfectos, completos y estar preparados para toda buena obra que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas y que en tu tiempo, Señor, podamos dar ese fruto. Y ayúdanos, Señor, a enseñar, no teología, no conceptos, no conocimiento, sino a compartir un versículo al día a alguien que lo necesita, a darle ese vaso de agua a aquel que se está muriendo de sed en medio de este desierto, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Y no podríamos hacer otra cosa que, como hizo Pablo, encomendarnos a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.